Que el Espíritu Santo tome la libertad, porque aquí tú eres el invitado de honor, Señor Jesucristo. Tú eres el que habla, tú eres el Señor, el que reina, tú eres el que luce y el que da la palabra limpia. Por eso, Señor Jesucristo, en este lugar, Señor, tú eres, Señor, nuestro Rey. Tu palabra limpia y tu palabra preciosa esté dispuesta en este momento en todos los corazones, para que tú la siembres, Padre Todopoderoso, y para que todos podamos, Señor Jesucristo, seguir tu consejo y seguir tus ordenanzas. Gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Este estudio lleva por nombre, hermanos, el diablo no quiere que hablemos con Dios orando. El diablo no quiere que hablemos con Dios, que hablemos con Dios orando. ¿Ustedes saben que la oración es hablar con Dios? Y cuando nosotros, esta casa de oración, por eso se llama casa de oración, porque esta casa, hermanos, lo principal que Dios nos dio es la oración. Por eso hay una alabanza que dice: esta es la casa de oración, casa de Dios, puerta del cielo, la casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la casa de oración que Dios escogió para todas las naciones. Parece que es pequeña, pero tiene un Dios muy grande, muy poderoso. Y ese Dios, hermanos, habla. Si tú le hablas, Él te habla. Esta es la diferencia, hermanos, de nuestro Dios, que no es un Dios que lo adoren las iglesias católicas o iglesias que están por ahí, que tienen un Dios sordo y mudo. Nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios que da la sabiduría, la inteligencia, que da, hermanos, el conocimiento. Pero todos aquellos que aman a Dios platican con Dios, hablan con Dios. La oración, hermanos, es algo esencial que la iglesia está perdiendo hoy en día. ¿Por qué? Porque leen, alaban, pero han dejado la comunión y la oración y el hablar con Dios. Porque si el Espíritu Santo nos guía a la iglesia, hermanos, entonces nosotros vamos a hacer lo que Jesús hizo en la tierra. Jesús, hermanos, vino aquí a la tierra a mostrarnos al Padre. Y cuando la iglesia ora, ayuna, alaba y habla con Dios, nosotros podemos presentar también a Dios en la tierra, porque Dios nos presenta ante el Padre y Él se glorifica en el Hijo. Por eso es muy indispensable que nosotros nos enseñemos a orar. ¿Cómo? La oración no es repetir lo mismo, la oración es platicar con Dios. Cuando nosotros nos disponemos y sabemos, hermanos, que la oración, siempre mi Padre Jesucristo, hermanos, se apartaba de los apóstoles y se iba a las vigilias de oración. Y cuando Él oraba, hermanos, dice el Señor Jesucristo nos enseñó, porque les dijo, enséñalo, los apóstoles dijeron, enséñalo a orar. Y entonces Él les dijo, así deben de orar: Padre nuestro que estás en los cielos. Todo lo que Él les dijo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, porque su nombre, hermanos, iba a ser santificado. El nombre era Jesucristo.
tu voluntad así en los cielos como en la tierra. Cuando mi Padre Jesucristo enseñó a la oración a los apóstoles, les enseñó a hablar con el Padre. Y a nosotros nos dejó la herencia, hermanos, de que nosotros también, así como todos los profetas en el Viejo Testamento, hermanos, hablaban con Dios, y los profetas, hermanos, Dios les decía lo que tenían que decir y ellos tenían que decir al pueblo. Dios es el mismo de ayer y de ahora y de siempre y no ha cambiado. Cuando tú te metes en el secreto a orar con Dios, el Señor Jesucristo también te responde. Porque el Espíritu Santo, hermano, no es un espíritu mudo. Si no fuera, en vez de, perdóname Señor, pero fuera el espíritu mudo. Pero es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, oye, habla, dirige. Él instruye, Él es el maestro. No hay otro maestro, ni en los cielos ni en la tierra, como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, Él, como Dios escogió a Saulo, para que Saulo fuera guiado por el Espíritu Santo a los gentiles. Y hoy los gentiles, hermanos, tienen el privilegio de tener el Espíritu Santo para siempre. El Espíritu Santo, hermanos, solamente lo tienen aquellos que saben, hermanos, adorar, que saben ayunar, que saben ser hijos de Dios. Porque un hijo de Dios, hermanos, tiene un Padre que vive dentro de él. El Espíritu Santo nos va a enseñar hoy, hermanos, y vamos a ir al libro de Daniel, porque Daniel tiene enseñanza, pero también, hermanos, vamos a sellarlo, vamos a seguirlo con los textos que hay, hermanos, como en Proverbios, en Juan. ¿Por qué? Porque aunque sea el libro de Daniel, hermanos, no lo vamos a profundizar tanto a Daniel, sino que vamos a profundizar más bien a la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios, hermanos, es todos juntos, porque el templo de Dios es cada uno individual. El templo de Dios es donde Dios habla, es donde Dios vive, es donde Dios mora, es donde Dios, hermano, pero también sabemos que si Dios mora en ti, entonces ese Dios va a hablar en ti, porque Dios así es. Vamos a ver en el libro de Daniel 1:20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, les halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Aquí vemos, hermanos, la sabiduría y la inteligencia que Dios da, hermanos, a los que oran. Allí vemos, hermanos, que el rey les consultó a todos y los juntó. Pero dice que halló 10 veces más inteligencia y sabiduría en los hijos de Dios que los astrólogos que habían allí. Y habían magos, habían brujos, por decir, habían de todo. Pero los hijos de Dios tenían algo que era muy diferente. ¿Por qué? Porque ellos sabían, hermanos, que ellos estaban en la presencia de Dios. Y cuando tú estás en la presencia de Dios, la sabiduría, la ciencia, la inteligencia, el poder de Dios, la voz de Dios, la majestad, la diestra de toda su gracia y toda su gloria, está en la oración, en lo que Dios te habla y lo que tú le hablas a Dios. Cuando tú te enseñas a hablarle a Dios, te haces inteligente y sabio, porque Dios te da la sabiduría y la inteligencia. Empiezas a ver lo que es pecado, empiezas a ver lo que es bueno y lo que es malo, te haces consejero y maestro. ¿Por qué? Porque el maestro habla contigo. Dice que los halló de inteligencia, y dice que les halló también
sabiduría, mejor que todos los magos y astrólogos que habían en su reino. Esto era muy poderoso y es muy poderoso para nosotros. Vamos a ver en Proverbios 31, 26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Cuando el Espíritu Santo está en ti, dice, abre su boca con sabiduría y la ley clemencia está en su lengua. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo, cuando entramos en la oración, hermanos, a veces el enemigo no te deja. Que ya suena la puerta, que ya ladró el perro, que ya el gato, que el demonio ya mandó a uno, que ya mandó a otro. El demonio lo que más le turba y lo que más miedo le tiene es una iglesia orando. Es alguien que se reúne, hermanos, y entonces los hijos de Dios, cuando están arrodillados de rodillas y su lengua habla las palabras que el Espíritu Santo te está dando, ya sean lenguas o ya sea el demonio, ya que es enemigo de la iglesia, pero se vuelve más enemigo de la oración, porque la oración, hermanos, es lo que tú declaras y Dios está declarando en ti. Si tú abres tu boca, Él te pondrá sabiduría y el entendimiento de las cosas que puede uno, hermanos, sujetarlas a los pies de Dios. Por eso el enemigo, hermanos, le tiene mucho coraje. Él odia la oración, porque la oración, hermanos, es hablar con Dios. Y cuando tú hablas con Dios, te vuelves diferente a todas las iglesias. Puede haber 700 miembros, puede haber, hermanos, 1000 miembros, pero si no saben hablar con Dios, si no saben que hay un Dios tan poderoso dentro de ellos, si no les han enseñado, hermanos, que el poder del Espíritu Santo se consigue de rodillas, se consigue, hermanos, cuando tú le crees a Dios, cuando ese poder, hermanos, está en 7 miembros, en 3 miembros, en 8 miembros, en 20 miembros. Ahora imagínense en 1000 miembros, porque somos el cuerpo de Cristo. Entonces el enemigo, hermanos, en estos momentos no estaría haciendo de las suyas, porque sí hay, hermanos, hombres y mujeres de oración. Por eso el Señor está deteniendo los tiempos, pero va a llegar el día de los juicios. Vamos a ver en Daniel 2:12. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia. El diablo dice, por eso el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. ¿Saben? En ese tiempo, hermanos, el diablo estaba usando al rey, porque el rey quería que los sabios le dijeran un sueño que él soñó. Pero Daniel, hermanos, estaba entre los sabios. Él era, hermanos, un gobernante, porque habían puesto el rey la confianza en Daniel. Allí en Babilonia, hermanos, había un hijo de Dios, que él, solamente ese hombre, podía interpretar las cosas de Dios, porque todos los sabios, todos los brujos, todos ellos decían, es imposible, jamás un rey había pedido semejante cosa, porque no hay en la tierra quien pueda. Solamente un Dios de dioses, que era el Dios de Daniel. Y en estos tiempos, hermanos,
Hay un Dios que solamente, hermanos, solamente lo tienen aquellas casas de oración, en donde Dios ha confiado su palabra, su revelación. No es del que corre ni del que quiere, es del que Dios tiene misericordia. Porque solamente, hermanos, aquellos que están, hombres y mujeres de oración, que abren los cielos y que escuchan al Dios vivo, son capaces ahorita de interpretar un sueño o saber qué es lo que trae el corazón de una persona dolida, una persona con odio, una persona que necesita el amor de Dios. El Señor te va a revelar todas las cosas si tú vives en oración. Si tú vives en tu casa, ni un, óigalo bien, ni un ratero que venga a escondidas o el demonio va a poder entrar a tu casa, porque el Señor te lo va a mostrar. Y el Señor te va a revelar qué es lo que hay allí. Vamos a ver otra cita en Daniel 2:16 al 18. A ver. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y él le mostraría la interpretación del rey. ¿Qué más? Síguele. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Zacarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este ministerio. Una vez, perdón, ¿está ahí? De este ministerio, hasta ahí. Este es el 18. Una vez, hermanos, una persona no sabía que tenemos un Dios tan poderoso en esta casa, pero muy poderoso, revelador. Y en público me dijo: levántese dos a orar por estas personas. Levántense dos. Y nadie se levantaba. Y me levanté yo y otra hermana mía. Vamos a orar por esta persona. Cuando yo empecé a orar, hermanos, en el nombre de Jesucristo, por el poder de la palabra, y párate, detente. Quise ponerme evidencia con toda la gente. Así no se ora. Primero se le pregunta qué es lo que tiene. Yo dije: espérese, porque a mí Dios me va a revelar lo que tiene. No, empezamos mal. Primero se le pregunta qué es lo que tiene. Hermanos, cuando el hombre tiene poca fe, cuando el hombre no tiene la comunión con Dios, tiene que preguntarle qué es lo que tiene y orar así. Si el Señor Jesucristo quiere, claro, si es su voluntad, toda la iglesia oramos juntos y que el Señor use las manos del doctor. Ya oramos todos y estamos orando todos por él. Pero hay una gran diferencia, hermanos, en los hombres que son como Daniel, porque ellos tienen revelación del reino, porque el Señor les va a mostrar, y tú lo que vas a decir: no me diga nada, no me diga lo que tiene, no me diga dónde le duele, no me platique ningún problema, porque yo nunca la he conocido, nunca la he visto, pero lo que Dios me revele es lo que yo voy a hablar. Aquí, hermanos, vemos que él entró con el rey y le dijo: te mostraré la interpretación, rey, pero dame tiempo. Porque miren, en ese momento él necesitaba tiempo para que el Espíritu Santo llegara y le mostrara. Pero en estos tiempos el Espíritu Santo está en nosotros. Si estás comiendo, sueltas el taco y vámonos, Señor. Hace ratito estaba desayunando. Hermana Rita vino con el celular, ¿cierto, hermana Rita? Amén. Un muchacho que se desmayó y no podía ni hablar ni moverse. Podía hablar, no podía despertar. Despertar, no lo podían despertar. Por más que oraban y oraban, había cristianos. Pero el Señor le plació, hermanos, darnos a nosotros. Y nosotros hoy, desde aquí vimos
Dijo mi esposa, es un demonio que le está tapando los ojos, es un demonio que lo tiene así, es un demonio que así. Ya salió ese demonio, ya salió otro demonio, ya salió otro demonio. Y decían, pero no puede abrir los ojos. Abre los ojos, y los abrió. Y cuando abrió los ojos le dije, repite esto, repite esto. Él mismo repitió las cosas, hermano. Y en un ratitito ya no tenía nada. ¿Verdad, hermano? Estamos varios ahí. No soy yo. Pero cuando tú tienes la seguridad de Dios, me habla un hermano y me dice, siento que me están picando el corazón, las pies, la espalda. El amor es para mi Padre Jesucristo. Le digo, repita, hermano, yo creo en Jesucristo. No por lo que él repitió, sino que yo sé el Dios que yo tengo. Amén. Y cuando él acabó la oración, ahí está Jesús Barro, me estoy viendo ahí, Samuel Barro. Él ya no tenía nada, todo se le había ido. Porque nosotros sabemos, hermanos, así como Daniel, podemos darle la seguridad y decirle, tengo un sueño y a nadie se lo platiqué. Pero si yo me meto en la oración y le pido al Señor, no que me lo revele a mí, porque el cuerpo de Cristo tiene muchas, pero yo tengo una hija que Dios le da la revelación e interpretación de sueño, pero sin preguntar. Ella, Dios le puede dar el sueño de una persona sin que se lo cuente, porque es la gracia de Dios y se vive lo de la palabra. No crean que estamos aquí inventando, no. Viene la palabra. Así como a Daniel le planteó Dios lo que había soñado el rey, así también el Señor nos puede, hermanos, revelar hasta lo más profundo, hasta lo más oculto. Eso es lo que tiene miedo el diablo, que la iglesia lo descubra, que la iglesia, hermanos, sepa hasta las intenciones del maligno. Y eso es lo que nos hace diferentes a la casa de oración, porque la casa de oración siempre está en vela, siempre está vigilando, siempre está, hermanos, moviéndose en las cosas profundas del Espíritu Santo. Y esto es lo que ocupa toda la iglesia apostólica, que dejen desenvolver al pueblo de Dios, que dejen que el pueblo de Dios, hermanos, se capacite por medio del Espíritu Santo y no por el hombre, porque hay muchos hombres muertos predicándole a muertos. Si están muertos ellos, predicándole a los muertos, como dijo Jesús, ciegos guiando a otros ciegos. Dios, mi Padre Jesucristo, trajo revelación. Su iglesia está fundada en la roca, en la revelación. Gloria a Jesucristo. No puede ser más poderoso el enemigo que Jesús. Mucha gente le tiene más miedo al diablo que a Jesús. Y Jesucristo lo reprenda, pues Jesucristo vive en mí. Y lo reprendo en el nombre de Jesucristo. Porque Jesucristo vive, porque Él es poderoso. Y mucha gente, no hables de ese greñudo. No. Ese greñudo tiene miedo que yo hable del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Señor de Dioses. Gloria a Dios. Esto es lo que el enemigo no quiere, que la iglesia se enseñe a orar, a platicar con Dios, a oír la voz de Dios. Cuando tú platicas, tú vas a platicar con una piedra, tú vas a platicar con una imagen. Cuando tú platicas con alguien vivo, ese vivo te responde. Por eso Dios dijo que la oración, velar y orar, porque el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Pero cuando tú oras y velas y estás en oración, los ojos espirituales se abren, los oídos espirituales se abren. Hermano, el corazón empieza a ver, percibe, discierne. No es el discernimiento lógico que traen ahorita unos ahí por ahí. No. Ellos primero te ven y después dicen, ay, me dijo el Señor. No. Sí se combina, hermanos, pero no. Lo principal, hermanos, el discernimiento y la revelación
viene del cielo, directamente de Dios. Gloria. No es para alguien que se alimente, no, es para alguien que vive de rodillas, ayunando y orando, y que el Señor Jesucristo le ha placido enseñarlo. Vamos a ver en Daniel 2, 21 y 22. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y lo que mora en luz. Dios le decía a Job, ¿dónde estabas tú cuando dice todo? Aquí dice, hermanos, y lo dice claro, dice, Él pone los tiempos, Él quita reyes y pone, Él da sabiduría, hermanos, en Él está la ciencia y la inteligencia. Él revela lo profundo y hasta lo escondido, lo de las tinieblas, lo oculto. Hermanos, para alguien que vive en el Espíritu, todo esto es normal. Pero para alguien que vive en la carne, todo esto, hermanos, es brujería. Al mismo Jesús le decía, tú echas demonios por el dedo por Belcebú. El Señor, hermanos, las tinieblas, el ocultismo y todas las fábulas que se están inventando están por abajo de mi Dios. Mi Padre Jesucristo, hermanos, Él tiene, hermanos, la revelación, pero si tú no te metes en oración, el Espíritu Santo, hermanos, no te va a guiar. Porque hay muchos predicando, hay muchos alabando, hay muchos, pero ¿cuántos se meten en oración? ¿Cuánto le dedican a Dios a solas? 3 horas, 5 minutos, 15 minutos, 8 horas. Entonces sería otra cosa. El poder de Dios, hermanos, lo manifestaríamos. Había avivamiento y poder de Dios en todo lugar. Y donde se está viendo el avivamiento, hermanos, es porque hay grupos de mujeres y hombres de rodillas que están, hermanos, haciendo lo que el Espíritu Santo les está pidiendo por la obediencia. El Señor Jesucristo quiere una iglesia de oración, quiere una casa, hermanos, que no tenga, hermanos, excepción de personas, que viva para el reino o que muera en el intento, que dejen los afanes de la tierra y se pongan en el reino de los cielos a recibir las grandezas de Dios. Vamos a ver en 1 Corintios 12:10. 1 Corintios 12:10. A otro les hace milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Cuando una iglesia, una casa de Dios le cree a Dios, viven de rodillas. A uno les da la interpretación, a otros les da lenguas, a otros les da hacer milagros, a otros hermanos echar fuera demonios, a otros, pero unidos. El cuerpo de Dios no debe estar, hermanos, cada uno Dios le dio dones, pero esos dones, hermanos, son para presentar a Dios vivo, son para caminar, hermanos, por encima del ocultismo, por encima de las tinieblas, por encima de la oscuridad, pero que eso beneficia al pueblo de Dios, eso beneficia, hermanos, al poder del Espíritu Santo, porque no, hermanos, el discernimiento de espíritus es lo que el diablo le teme, porque el discernimiento de espíritus, hermanos, descubre hasta lo oculto, las intenciones de la maldad, pero todo eso lo hace un solo espíritu. Pero tenemos que saber, hermanos, que el pueblo de Dios tiene un Dios vivo que se mueve por el Espíritu Santo poderoso, que necesita que nosotros estemos en comunión con Él. Y la comunión, hermanos,
cada uno se está esforzando, cada uno está viniendo a escuchar la palabra, pero en su casa necesitan esforzarse también. Necesitamos, hermanos, aquí ser luz, y en la calle ser luz, con donde quiera que andemos, hermanos. Tenemos que movernos bajo la gloria de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo, porque lo que tú hagas en secreto, Él lo pondrá en público. Amén. Entra al secreto de Dios, dale tiempo a Dios, porque de repente, hermanos, creemos que nomás porque ya leímos, creemos que porque nomás ya alabamos. No, hay una intimidad, porque Dios eso quiere, hermanos, en una relación, los hermanos, lo conozcamos a fondo, que no haya, hermanos, manos ocultas, ni corazones escondidos. No, corazón, ¿quién verá a Dios de manos limpias y corazón puro? Y si no te metes con Dios, entonces ¿cómo vas a poder dejar el pecado? Entonces ¿cómo vas a poder dejar la ira? ¿Cómo vas a poder dejar? Porque si tú te metes con Dios, Dios se mete contigo. Amén. Y si tú lo tienes aquí, lo tienes aquí, y entonces podrás vencer al enemigo. Vamos a ver otra cita en Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Se fijan? La iglesia, hermanos, tiene un error, que está cómoda, está dormida. Tiene que despertar, tiene que haber un sacudimiento espiritual. ¿Para qué? Para que vivan, hermanos, en oración, y que Dios se apodere de su paz, de su corazón, de sus pensamientos, de su entendimiento. Hermanos, cuando tú dejas que Dios esté en ti, tú no te vas a afanar en las cosas de la tierra, no. Nunca, mira, entre más ganes dinero, más gastas. Entre más dinero tengas, si no estás con Dios, no te rinde. Y el dinero a veces echa a perder a nuestros hijos, echa a perder a la familia. Empieza la altivez y la vanidad. Pero los tesoros de Dios no, los tesoros de mi Padre Jesucristo, hermanos, aquí en la tierra, son para bendición. Hermanos, si nosotros pobres somos felices, si nosotros ricos somos infelices, yo te voy a decir, es más rico el pobre que tiene a Cristo. Porque un pobre, hermanos, no es pobre porque tiene a Jesucristo. Tampoco, hermanos, no es, por más torpe que sea, dice la palabra de Dios, no se pierde. Porque por delante va Jesús. Porque Él es el que va a multiplicar, es el que nos va a bendecir, es el que nos va a guiar. Y la palabra de Dios dice, hermanos, que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. El Espíritu Santo tiene que estar de acuerdo con tus pensamientos. El Espíritu Santo tiene que estar de acuerdo con tus decisiones. El Espíritu Santo tiene que estar de acuerdo, hermanos, con toda la bendición que se fluye. Porque hay veces, hermanos, que el enemigo se viste de luz para destruir. Y tú piensas que una cosa te va a ir bien cuando el Señor Jesucristo te dice no. Había un hombre que nos pidió la oración, hermanos, tenía 2 trabajos. En un trabajo le pagaban bien y en otro trabajo le pagaban mal. Hermano, yo quiero que Dios me guíe. Dígame en cuál trabajo voy. Y le pedí al Señor y me dijo en el que le va mal. Hermano, vaya al otro. Hermano, ¿está equivocado Dios o se equivocó usted? Porque fíjese, acá voy a ganar tanto. Me alcanza para esto, para lo otro. Y acá no. Acá voy a ganar menos, me las voy a ver apretadas. No. Pero trabajas menos. Sí, pero me las voy a ver apretadas. Vuelvo a orar, hermano, volvimos a orar. El Señor volvió a decir que ese. Hermano, el Señor vuelve, los ángeles dicen que ese. Hermano, pero usted se equivocó. Yo me voy a ir al otro. Porque Dios quiere que se progresemos, que seamos la prosperidad. Y se fue al otro. Entraron 3 ahí, y nomás acomodaban 1. A los 2 días le dijeron, ¿sabes qué? No es para ti. Y ya quería volver al otro. Si el Señor estaba diciendo en ese, si tú te vas a ese, aunque te veas, si Dios te mandó allí, Dios tiene algo más. Allí no era para Él.
Y así es cuando no tienes a Dios y tomas una decisión por no entrar a la oración con Dios. Si tú crees que ser guiado por Dios necesitas ir con un hombre, una mujer que te diga, no, Dios está en ti. Tú te acuestas tranquilo y en la mañana te levantas y ya voy para tal lado. Y es porque ya Dios te lo reveló a dónde vas. Pero si tú dices, mi decisión es esta, tú no dejaste que Dios tratara contigo una noche, que te dijera, ve para allá. Hay trabajos, hermanos, que se nos hacen bien difíciles. Y si estás allí, echas a perder las cosas. Y si te vas a tu casa, descansas, comes, le dejas las cosas a Dios. Otro día te levantas y dices, le voy a hacer así. Y nunca fallas. Amén. Porque Dios está en la calma, está en la paz. Él da la sabiduría, Él da la inteligencia. Él es el que nos guía a las cosas buenas. Nada más que nosotros tenemos que tener confianza en Él. Totalmente en Él. Vamos a ver otra cita. En Daniel, volvemos a Daniel 6:3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Habían 120 gobernadores, pero había 3 hombres que gobernaban, hermanos, que eran más sabios, inteligentes que esos 120 gobernadores. Pero ellos, hermanos, tenían un espíritu superior. Eso es lo que hace diferente a los verdaderos cristianos. Que nosotros tenemos un espíritu superior a los demonios. Superior, hermanos, a la muerte. Superior a la idolatría. Superior, hermanos, a todo lo que está hecho por Él fue hecho y para Él. El espíritu que nosotros, hermanos, quieren morar en nosotros es el espíritu superior, es el Espíritu Santo. Él es el único que es superior sobre todos los reinos, sobre todas las cosas, sobre todas las iglesias. Él es el superior. Pero Él habita en el pequeño, en el humilde. Él habita en el que se humilla. Él habita en el obediente. Él habita en el que ora. Él habita, hermanos, en el que ayuna. Él habita en el que vive de rodillas. Él habita, hermanos, en el que le cree. Él habita, hermanos, en el que no tiene vergüenza de decir que tiene un Dios que habla, que tiene un Dios que oye, que tiene un Dios que es poderoso. Muchas personas, hermanos, tienen miedo decir que ese Dios todopoderoso, superior a todos los espíritus, superior a todo lo que hay, vive en ti. Pero dices, es que Dios vive en mí. Saulo, Pablo, hermano, lo perseguían todos. Pero él decía, pero ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y las cosas que antes eran de la carne, ahora las hago para mi Padre Jesucristo. Y sí vivía Dios en él. Y lo guió para dejarnos la doctrina. Y lo guió para darnos la revelación. Que estábamos en guerra. Principados, potestades, gobernadores, legiones. Él subió hasta el tercer cielo. Él vio cómo, hermanos, también, hermanos, cuando Daniel se puso a ayunar 21 días, dice que también, hermanos, estuvo luchando el ángel de Persia para no dejar las bendiciones llegar. Pero hubo el arcángel Miguel, hermanos, que es el arcángel de Jesucristo, que peleó, hermanos, en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque cuando hay una iglesia que ora, cuando hay una iglesia que ayuna, cuando hay una iglesia que se mueve en fe está la salvación. En fe, hermanos, está el querer y el creer. Ya no es por la gracia, ya no es por el hombre, ya no son por las obras, no. Los hijos de Abraham, hermanos, somos nosotros. Dios nos llamó y el que vino, hermanos, de la descendencia de Abraham fue Jesús. Para que Jesús, hermano, el mismo Dios, nos dejara, hermanos, a nosotros que nos moviéramos en fe. La fe es más poderosa cuando está fundada en la verdad. Y la verdad es la que nos hace libres. Y la verdad es el camino. Y la verdad es la vida. Porque el Espíritu Santo es la verdad. Porque el Espíritu Santo es el único que nos puede dar, hermanos, la llenura, la vida eterna. Es el único que nos puede hacer sabios, inteligentes. Es el único, hermano Samuel, hermanos, siempre iba al lugar alto a ofrecer sacrificios.
Samuel, hermanos, gobernaba Dios por medio de él al pueblo de Dios. Nunca los atacaron, nunca hubo maldad, nunca, ellos eran los únicos que tenían un Dios vivo, superior a todos los dioses que tenían en toda la tierra. ¿Y qué es lo que pasó, hermanos? Que Samuel, hermanos, era un hombre de visión, era vidente, oía la voz de Dios, hablaba con Dios, y todos cuando Samuel llegaba tenían miedo, porque Samuel podía llegar de juicio, podía llegar de bendición, podía llegar a ungir un rey, porque Samuel, hermanos, estaba viviendo como nosotros en casa de oración. Estaba viviendo, hermanos, en un lugar, hermanos, en donde decía, en un lugar alto. Y este lugar alto, hermanos, y esta casa que el Señor nos dio, es de alto nivel, es de alta escuela, es de alto poder. Aunque nos vean chiquitos, pero aquí el grande se llama Jesucristo. Aquí el grande es el poderoso, es el único Dios. El enemigo quiere detener. Al enemigo somos un arma en contra de él. Nuestra boca, nuestras oraciones, hermanos, lo hacen temblar, lo sacan de sus casillas. No pueden operar, ni los brujos, ni nadie, porque hay una iglesia que sabe tener a un Dios tan grande y tan poderoso y que somete todo bajo los pies de Jesucristo. Vamos a ver una cita en Salmos 34:15. Amén. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos a sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Jehová, Jehová, el Dios de los ejércitos, que ahora su nombre es Jesucristo, porque es el nombre que es sobre todo nombre, están sobre los justos y atento a sus oídos al clamor de su lloro. Cuando tú oras, lloras, gimes, clamas, intercedes por tu congregación, por tu iglesia, por tus hijos, por tu familia, por tus naciones, por todo lo que existe en la tierra, Él está atento. La oración es poderosa y puede detener demonios, puede tomar principados, potestades, gobernadores, legiones, porque la oración del justo es eficaz. Porque la oración en santidad, hermanos, es lo que Dios vino a traer a la tierra. Pero el diablo quiere detener, hermanos, quiere detener la santidad, quiere detener la oración, quiere detener, hermanos, el que creemos que es un Dios vivo. Todos los que predican que es un Dios que no habla y que nomás les habla a ellos, están equivocados. Mi Padre Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Gloria al Rey. Nuestro Dios hace lo que se le da su voluntad. Nuestro Dios nadie lo tiene sujeto. Él no se sujeta al hombre. El hombre se tiene que sujetar a Dios. Dios, hermanos, el Espíritu Santo, nadie lo puede sujetar. Nadie lo puede ordenar. En el Espíritu no hay ley. El que anda en el Espíritu de Dios, el que anda en la santidad, hermanos, no hay ley. Tú le dices al diablo, a ver, venga, y arrodíllese aquí, y se arrodilla. Sal de ese enfermo y sale. Porque no estás hablando tú. Porque la santidad del Santo Espíritu de Dios está en ti. Y cuando esa santidad, hermanos, está en nosotros, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Que los oídos de Dios están atentos, escuchando la oración eficaz. Vamos a ver en 1 de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Ya ven? Esta es, dice, y esta es la confianza que hay en un justo, la confianza que hay en alguien que se sacrifica, que está de rodillas, que vive su vida de oración, que vive su vida de alabanza, que vive su vida apartado del mundo y viviendo. Dice así, dice, y esta es la confianza
que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, cualquier cosa que pidieras en mi nombre, creyendo que yo lo haré yo, dijo el Señor. ¿En dónde están, hermanos, esas promesas? En la palabra viva de Dios. ¿Para quién son esas promesas? Y si tuvieras fe, le dijeras a este monte, muévete, ese monte se moverá. Porque, hermanos, el que cree toma las cosas de Dios. Y el creerle a Dios es obedecerle a Dios. El Dios, hermanos, su voluntad de Dios es que todos nosotros, oíganlo bien, entremos en un nivel espiritual, en donde aquí el enemigo vea en nuestra frente propiedad de Jesús, el Espíritu Santo. Pero ¿por qué nuestra frente? Porque el diablo va a poner el sello también en la frente, porque ya cautivó la mente de ese individuo. Pero cuando tu mente es de Jesús, aquí está el sello de Dios, en tus pensamientos, en tus oraciones, en tu comunión, en tu fe, en tu creer. Tú no te vas a fijar si creen en lo que tú dices, tú no te vas a fijar si ofendes a quien ofendas, tú vas a decir la verdad. Y la verdad, hermanos, es la única que nos hace libre. Y la verdad, hermanos, que cada uno de nosotros debemos de tener ese sello aquí, propiedad de Jesús. Aleluya. Alabado por la sangre. Gloria a Dios. Porque hay confianza que todo lo que pedimos, hermanos, conforme a su voluntad. Es su voluntad que seamos sellados. Es su voluntad que nosotros somos verdaderos hijos de Jesús. Por eso estamos aquí, Él nos llamó. Si no nos haya llamado a la mentira. Y en la mentira, hermanos, el diablo es mentiroso. Él vino a matar, a robar y a destruir. Y hay muchas mentiras que nunca te van a dar la salvación y te van a llevar al camino de Jesús. Pero son cómodos. Aquí, hermanos, no es ocupar una silla, no. Es, hermanos, estar de rodillas, aunque estés sentado, pero tu espíritu y tu alma están de rodillas, porque está oyendo y está gimiendo y está diciendo, eso me interesa a mí. Eso es lo que quiere mi alma, eso es lo que quiere mi espíritu, eso es lo que yo quiero. El Dios de la vida eterna, el Dios de la santidad, el Dios de la pureza, el Dios de la paz, el Dios del amor, el Dios de la justicia, el Dios que quiere vivir y habitar y morar y mandar y estar contigo, se llama Jesús, el mismo de ayer y ahora. Gloria a Dios. Vamos a ver otra cita en Daniel 9:18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye y abre tus ojos y mira vuestras desolaciones en la ciudad sobre la cual invocamos tu nombre, porque no elevamos vuestros ruegos ante ti confiados en vuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Porque cuando uno, hermanos, entra en oración, le pide al Señor, Señor, inclina tu oído. Lo importante es que Dios te oiga. Es que mucha gente va a decir, es que yo soy pecador y es que Dios no me oye. No, todavía apenas lo piensas y ya lo sabe. Nuestro Dios, hermanos, es omnipresente. Él está en cada uno de nosotros. Es omnisciente, apenas lo piensas y ya lo sabe. Hermanos, nuestro Dios tiene las cualidades, hermanos, de que tu espíritu le pase toda la información a Él. Tu alma es como un niño, de lo que tú le alimentas va a ser las proteínas que trae dentro. Nosotros somos más espíritu y alma que cuerpo. El espíritu y el alma son eternos, el cuerpo no. El cuerpo tiene su límite, tiene su tiempo. Pero nosotros sabemos, hermanos, que cuando nosotros Él sabe, hermanos, ten atento tus ojos a mí, angustia, porque Él, hermanos,
vemos que nuestros yugos, nuestras opresiones que el diablo nos quiere hacer a los cristianos, hermanos, son para detenernos. A veces te llegan ataques de desánimo, te llegan ataques de ¿yo para qué sirvo? Pero te voy a decir, si tú estás en la casa de oración es porque tú le estás dando guerra al enemigo. Pero es que te llegan ataques también de tristeza. Te llegan ataques porque el diablo, cuando ve que tú estás orando, cuando los jóvenes están leyendo diario, los jóvenes están leyendo, ¿ustedes creen que no va a atacar el diablo a los jóvenes? Si son los que están más en peligro. Están en la edad de la rebeldía, están en la edad de que quieren comerse el mundo cuando se empachan. Pero nosotros, hermanos, tenemos que estar intercediendo por ellos. Porque nosotros, hermanos, somos responsables de sembrar la semilla. Y esa semilla, hermanos, se siembra con la verdad a nuestros hijos, hermanos. Cuando el diablo no puede contigo, se va sobre tus hijos. Por eso hay muchos hijos de pastores, como los hijos de Eli. ¿Por qué? Hay que enseñar a nuestros hijos que tengan reverencia ante Dios. Todas las señoritas y niñas que aquí danzan, niños, son especiales. Gloria a Jesucristo. Son a los que el diablo quiere devorar. A los del mundo son de él, a los católicos son de él, a los otros son de ellos. El diablo los tiene, no les hace caso. Pero una guerrera, un guerrerito, que diablo está ahí y es pisarle la cabeza a chamos. Cuando se descuida su ovejita, el león y el lobo se las quiere tragar. Pero nosotros, como buenos pastores de Dios, cuidando las ovejitas, porque dice Dios, yo soy el buen pastor y yo pongo mi vida por las ovejas. Dejen que Dios pelee por ustedes. Dejen que Dios destruya al lobo. Dejen que el lobo sufra. No, pobrecito lobo. No, déjenlo. Porque el lobo no tiene compasión, él se quiere tragar a las ovejitas. Vamos a ver otra cita en Daniel. ¿Cuánto sigue? Santiago 4:7. Santiago 4:6. 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ya ven, el diablo insiste. Pero ¿cómo lo vamos? Someteos pues a Dios. Tú quieres que Dios se someta a ti. Las iglesias modernas así están. Yo hago lo que yo quiero, como yo quiero. Al cabo, Dios ama al pecador. Ama al pecado. Están equivocados. Dios no ama al pecado. Ama al pecador, pero aborrece el pecado. Cuando nosotros someterse pues a Dios, resistir al diablo. No, apenas nos toca el diablo y ¡ay, soy débil! Resistan. 3 años resistiendo. 3 años se pasaron. Pero es que es mucho. Resístelo, porque Dios y unirá de nosotros. Amén. Si tú no resistes, entonces el demonio va a traer la muerte. El demonio, hermanos, bajará a sí mismo si no puede contigo. Desde los infiernos mandará, como manda aquí, ángeles de cabeza, demonios de cabeza para querer detener a la iglesia. Pero aquí el Señor nos da el discernimiento. Y cuando esos demonios andan aquí, el Señor los echa en un hoyo, o los pone en prisiones. Porque esos demonios lo que quieren detener, hermanos, es el poder de Dios, en la oración, en la comunión. Es, hermanos, la voz de Dios, la voz de Dios. Es lo que más miedo le tiene el diablo. Porque la voz de Dios, hermanos,
siempre te va a decir, no vayas para acá. Imagínense en la Biblia, hermanos, hubo un burrito que vio a un ángel, y el burrito que iba montado en él, o sea, un hombre que era un profeta, no vio al ángel. El burro le habló y le dijo, ¿por qué me pegas? Un burro hablando, para Dios no era imposible. Si el burro habla y Dios habla en él, ¿no hablará en nosotros? Amén. Si el león ruge, ¿quién no profetizará? Nuestro Dios es un león, de la tribu, es poderoso. Sabemos, hermanos, que Dios no tiene límites, ni tiempo, ni edades, ni distancias. Él es el mismo de ayer y de ahora y de siempre. Vamos a ver otra cita en Daniel 6:5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación contra el rey de su Dios. ¿Qué tenía Daniel? No podían hallarle nada. Él era justo, oraba 3 veces al día, era gobernador, por encima de 120 gobernadores. Tenía que salir de diario a ver cómo estaban los asuntos, a ver qué papel iba a firmar, a ver qué iba a dar órdenes. Pues sin embargo, él decía, es la hora de oración. Pero hay veces que nosotros, porque tenemos un trabajo, él cuántos trabajos no tenía, no tenemos tiempo para Dios. Sin embargo, él, hermanos, con tantos problemas, 3 veces al día se arrodillaba. La diferencia de él, de ese hombre de oración. Pero el diablo y los que están usando el diablo de títeres no hallaban cómo atacarle, no hallaban por dónde llegarle. Si el enemigo, hermanos, no pones tus ojos en donde no los debes de poner, no pones tus oídos en donde no los debes de oír, no pones tu mirada donde no la puedes, no habla lo que no debes de hablar. El enemigo te va a querer atacar, pero no va a hallar por dónde. Es decir, ¿por dónde? ¿A qué hora lo agarré desprevenido a esta mujer de Dios, a este hombre de Dios? Es un hombre de oración, es un hombre de ruego, es un hombre que vive en ayuno, es una mujer que siempre está pidiendo por todos. Es algo, me atormenta. El diablo estaba frustrado porque no podía con Daniel, pero se pusieron de acuerdo. De esos 123 no, los demás se pusieron de acuerdo para ir a decirle al rey que hiciera un edicto, para que todo aquel que orara, hermanos, quien no orara a la estatua del rey, fuera, hermanos, lanzado al horno de fuego. Pero te voy a decir, había alguien en Daniel más fuerte que el fuego. Había alguien que lo cubría más que el fuego, más que todo. Y con nosotros está ese Dios. Ese Dios es superior a todos, hermanos, está con nosotros. Pero nosotros sabemos, hermanos, que tenemos que ser que 3 veces al día orar. Porque a veces comemos 3 veces y ni damos gracias. Cuando menos acuerdo ya estoy comiendo y digo, Señor, perdóneme. Porque los alimentos, en la mesa, hay veces que están todos con su celular en la mesa, ya están las tortillas, ¿sí? Ya se rió el otro, jijiji, ¿qué pasó? Es que le mandó un mensaje, estando frente a frente, ¿por qué no le habló? Y es que el enemigo se está apoderando de la mente. Está como la rana, ¿se acuerdan? Que la rana la ponen en agua caliente y cuando siente el agua caliente, brinca. Pero si la pones en agua tibia o heladita, ahí se está. Y le sube la llama hasta que muere quemada. Y así es el diablo. Te va metiendo las cosas poco a poquito. Eso no es pecado, eso no es nada. Y empieza a entrar a tu casa, y empieza a morar a tus hijos, y empieza, cuando menos acuerdas, se hace como el camello. ¿Se acuerdan del camello también? Que fueron a orar al desierto, y el amo se llevó nomás al camello. Cuando el amo estaba orando, el camello, amo, usted es un santo, usted es un, déjeme ir, me duele la trompita.
usted es muy bueno, déjeme meter nomás la trompita. Pero no me molestes, metió la trompita. Cuando estaba el Espíritu Santo otra vez. ¿Quién es aquí al desierto? Amo mis pezuñitas. Y usted es bueno, metió las pezuñitas. Cuando estaba el Espíritu Santo, porque el diablo es astuto. Entonces, amo mis orejitas. Me voy a hacer una mujer, pero ya cállate. Si vuelves otra vez, te voy a matar en el desierto. Hermanos, cuando menos acordó, el camello estaba dentro. Y tire patadas. Aquí yo mando. Aquí estoy yo. Así es el diablo, así entra a tu casa. Poco a poquito. Después dice, yo mando, yo ordeno. Y entra a tu mente, entra a tu corazón, entra a tu vida. Pero la vida de oración, hermanos, siempre está a la vanguardia, siempre está protegiendo, siempre estamos, hermanos, adelante del enemigo. Porque Dios nos puso como cabeza, no como cola. Nosotros tenemos que estar siempre adelante. Vamos a ver otra cita. En Daniel 6:11. ¿Cómo? 6:9. Vamos rápidamente porque... Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. El diablo convenció a que se firmara ese edicto para cuando Daniel orara fuera llevado al matadero. Pero Daniel, cuando supo eso, se fue con sus amigos y les dijo: vamos poniéndonos de rodillas, abran la ventana como siempre lo hago, vamos a orar. Tú no te detengas porque digan, si oras, o eres rebelde, o eres del otro, o no te sujetas a las leyes de la... Mira, hay una ley por encima de todas las leyes. ¿Por qué no tenerle miedo al rey de la tierra cuando él tenía un rey de los cielos? ¿A poco porque le firmó? Escrito está, a su Dios adorarás y solamente a Él te inclinarás. Hay otro que está por encima de todo, se llama Jesús. Él, hermanos, se arrodilló como siempre. Daniel no tuvo miedo. Vamos a ver otra cita en Daniel 6:11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Cuando se juntan los hombres malos, oídlo bien, manejados por el diablo, siempre te quieren detener. Quieren detener el poder de Dios. Quieren detener la gloria de Dios. Mintiendo. Porque si conocieran a nuestro Dios, ellos también venían y se hincaban aquí. Ellos también se postraban ante Dios. Porque muchos procesan que es el mismo, pero el de nosotros, hermanos, está vivo. Nuestro Dios no es un Dios de fábulas. Nuestro Dios no es un Dios de mentiritas, no. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios de vivos. Es un Dios de hombres y mujeres de fe que le aclaman, que le agradecen, que le dan la gloria, que lo bendicen, que lo enaltecen, porque Él, hermanos, es glorificado en sus hijos. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos un Padre santo, justo, verdadero, fiel. Y ese santo, hermanos, no tenemos por qué doblar rodillas ante el hombre, no tenemos por qué doblar rodillas ante los demonios, no tenemos, porque nosotros solamente doblamos nuestras rodillas con mi Padre Jesucristo. Y esto es la enseñanza de Daniel, hermanos, que nos estaba dando. ¿Creen todavía otros dos textos o ya le paramos? Vamos a acabar, hermanos. Segunda de Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. En paz. Por lo tanto, hermanos, dice, estar en esperanza de estas cosas. O sea, nos van a llegar las cosas malas. Procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha
irreprensibles en paz. Ahora, ¿cómo vamos a poder hacer eso? Si sufrimos un ataque de desánimo, oramos. Si sufrimos un ataque de temor, oramos. Si sufrimos un ataque, hermanos, de alguien que quiere detener a los hijos de Dios para que no oren, oramos. Y cuando nosotros oramos, leemos, alabamos, glorificamos, bendecimos, enaltecemos, el diablo, hermano, se turba. Porque los hermanos en eso se conocen. Un hermano, siempre, ¿cómo estás, hermano? Bendecido. Amén. Las hermanas la tsunamita, no me acuerdo bien ahorita, pero ¿cómo estás? Bien. ¿Y tu hijo? Bien. Estaba muerto. Bien muerto, pero ella dice, está bien. Porque ella iba con el Hijo de Dios y sabía que lo iba a resucitar. Cuando un cristiano, hermanos, anda en pruebas y está cantando alabanzas. Cuando un cristiano, hermanos, lo hirieron tanto y está en gozo. Cuando un cristiano, hermanos, lo vituperaron, lo ofendieron, lo arrastraron, lo cachetearon, lo persiguieron, lo blasfemiaron, y él contento, dice el diablo, pues ¿qué pasa? ¿Qué le hago? Ya le hice, y todas esas son pérdidas para el demonio. Cuando el demonio te quiere detener, oílo bien, tú te metes a un cuarto a orar. El demonio va a encender tu casa. Y donde se está encendiendo, hablan los bomberos. Yo sigo en Cristo. Se cayó tu hijo, se descalabró. Háblale al doctor. Tu nuera se está. Llévelo al doctor. Tú. Y el diablo se frustra y dice: no puedo sacar a este hombre, esa mujer de la oración. Me ha tumbado reinos, me ha destruido hechicería. Mis brujos no operan. Los maldicientes están llorando. Los que me adoraban están llorando, se están quejando porque hay una mujer, porque hay un hombre que no se puede detener. Gloria a Jesucristo, gloria al Rey. Esta es la gran diferencia de una casa de oración que ora. Vamos a ver otra cita en Daniel 3, 17 y 18. He aquí vuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego, ardiendo y de fumando. Oh Rey, nos librará. Y si no, sepa, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Rebeldes se pusieron en contra de su autoridad, pero ellos tenían otra autoridad que los podía librar del fuego. Se pusieron en contra de los gobernantes de la tierra, pero también ellos eran gobernantes por muy encima de todos. Tenían más sabiduría que todos, tenían más inteligencia y sus respuestas de sabiduría y de inteligencia fueron: nuestro Dios nos puede librar del fuego. Amén. Eran más inteligentes de lo que parecían, porque en ellos estaba el poder que está en nosotros. Si tú tienes confianza del Dios que tú tienes, ese cáncer, esa diabetes, esa enfermedad, esa prueba que estás pasando, no va a poder contigo, porque dentro de ti está la eternidad, porque dentro de ti está el doctor de doctores, porque dentro de ti está el maestro de maestros, porque dentro de ti está uno que está por encima de los gobiernos, que quita reyes, que pone reyes, que destruye potestades, principados, gobiernos, que se ríe de las armas que hay en la tierra. Él no más sacude todo, o les quita el aire y todos se murieron. Nuestro Dios es poderoso. Por eso el diablo no quiere que oremos, porque bien sabe lo que tenemos, lo que portamos, lo que vive dentro de nosotros. Por eso el anticristo no se ha puesto
porque hay algo que le estorba. Quiere apagar los ministerios. Quiere hacerlos, hermanos, que se callen. Pero no ha podido hasta ahorita. Porque hay algo más poderoso dentro de nosotros. Pero ¿qué hay? ¿Por qué tanta persecución? ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué tanto, hermanos? ¿Por qué hay tanto orgullo, tanta vanidad, tanta altivez, tanta envidia en contra del Espíritu Santo? ¿De dónde viene? ¿Qué está pasando? Vamos a ver una cita, la última, en Gálatas 4:29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Así también lo dice la Biblia. Porque hubo un hijo de la promesa y un hijo de la carne. Y el de la carne siempre anda siguiendo ante la promesa. Por eso siempre los que andan en la carne son incrédulos. No creen en el Espíritu Santo. No creen que Dios habla. No creen que Dios oye. No creen que Dios es el Todopoderoso. Pero sin embargo dicen que creen. Porque también son hijos, dice. Pero como entonces el que había nacido según la carne, porque hay unos que se bautizan pero siguen según la carne, según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también hasta ahora. Pablo, escogido por Dios y no por hombre, lo persiguieron. Los mismos apóstoles, hermanos, decían que era nomás para los judíos, cuando él, hermanos, Dios lo mandó con los gentiles. Pablo, hermanos, perseguido, apedreado, vituperado. Pablo, hermanos, en la cárcel oraba y la cárcel se sacudió y allí llegó un ángel y lo sacó porque sacudió, hermano, la prisión. Así como Pablo, hermanos, el carcelero vio el poder de Dios y dijo: ¿y qué hacemos? Bautízate tú y toda tu casa y serás salvo tú y toda tu casa. El poder de Dios, hermanos, nos revela que la iglesia tiene el poder para que la gente se arrepienta, ellos y toda su casa. Pero también tiene el poder que si alguien ha visto a Dios, Padre Jesucristo dijo a Peternaú, si en otra ciudad hayan visto tantos milagros, ya se hayan arrepentido. Pero tú, que has visto tantos milagros, que has visto tantas maravillas, te digo que en el día de la condenación será peor para ti que el Sodoma, por tu corazón duro, porque tu corazón ha sido incrédulo, porque no hay, hermanos, no hay incrédulos, lo único que hay es corazones necios, viendo tanto poder de Dios, viendo tanta gloria de Dios, viendo tanta presencia de Dios, y resisten al Espíritu Santo, y hasta lo persiguen al Espíritu Santo. Esteban les dijo, lleno del Espíritu Santo, dice: ¿a cuál de los profetas no han matado? Tú y tus padres por su corazón duro, porque son duros de servir. Fue la causa de la muerte. Yo le voy a decir, ¿cuántos corazones duros hay ahorita? Duros de servicio. ¿Cuántos muertos hay, hermanos, hablándole a los muertos? Que ni ellos tienen la salvación, sin embargo se visten como de luz. Tenemos que ver, hermanos, que a los que oran son los que les tiene miedo el diablo. A los que están en la verdad, hermanos, óiganlo bien, nomás un hijo fue de promesa. Los demás se multiplicaron muchos. Pero te voy a decir, si tú estás aquí, eres de promesa, que Dios quiere habitar en ti. La promesa es para nosotros. Levántense, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. ¿Les gustó? ¿Tienen alguna pregunta? Más bien tienen respuestas. Pues denle un aplauso a mi Padre Jesucristo.
En este día te pido, Señor Jesucristo, que la medicina hasta los huesos sea tu palabra. Y que tú, Señor Jesucristo, no hayas usado la boca de tu siervo para ofender. Que todo lo que haya hablado tu siervo, hermano, porque yo sí fallo, pero Dios nunca falla. Espíritu Santo es el único que nunca tiene una falla. Él nunca falla. Si Él habló a tu vida, si Él te está diciendo, si tu iglesia está muerta, no te guíes por los muertos, guíate por los vivos. Ya no hay pretexto. Tú eres libre de albedrío. Tú puedes escoger entre la vida o la muerte. Tú puedes escoger entre lo bueno y lo malo. Yo te voy a decir, dijo mi Padre Jesucristo, escucharlos, tomar lo bueno y desechar lo malo. En tu casa ora, en tu casa ayuna, sigue yendo donde estás yendo, sigue reuniéndote, pero tú pon el sello en tu frente, que tú eres un hijo de Abraham, que tú eres un hijo de fe, que tú eres un hijo y una oveja que oye la voz de Dios. Y va a haber libertad. La venida del Señor está cerca. Y nada más aquellos que tengan el sello del Espíritu Santo en su mente, en su corazón, y que sean hallados, que mi Padre Jesucristo no crean que Él viene por todos. Él tiene escogidos. Y no estemos engañando a la gente. El Señor Jesucristo dijo, ser santos porque yo soy santo. Lo único que te santifica es creer que el Espíritu Santo está en ti. Y si el Espíritu Santo está en ti, tú vas a ser nueva criatura. Tú vas a ser hijo de Dios. Tú vas a tener temor a fallarle a Dios. Y en ti va a estar la bendición. En ti va a estar la salvación. En ti va a estar la voz de Dios. Tú vas a ser el templo de Dios. Tú vas a tener en la mente los pensamientos de Dios. Es lo único que nos hace libres. La verdad. Mi Padre Jesucristo dijo, el que tenga hambre y sed de mí, venga. El que comiere de mi pan y bebiere de mi sangre, tendrá vida eterna. Su pan y su agua y su espíritu y su sangre es el Espíritu Santo. Es tiempo de beber de esa agua. Es tiempo de comer de ese pan. El pan vivo que descendió del cielo. El pan que dejó la palabra, para que la palabra de Dios nos guiara por todo camino, verdad y justicia. Que el Espíritu Santo te toque tu corazón, que el Espíritu Santo te sane tu corazón, que el Espíritu Santo quite la venda, que el Espíritu Santo te santifique, que el Espíritu Santo te llene, en el nombre poderoso de mi Padre Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo dice, amén. Gloria.